Bienvenidos a Estudio Bíblico Vida Nueva, el programa que te lleva a un apasionante viaje a través de las Escrituras, explorando su profundo significado y relevancia en nuestra vida cotidiana. Estos estudios bíblicos serán puerta de entrada a un mundo de sabiduría espiritual, donde las verdades y karmas de la Biblia se encuentran con los desafíos del mundo moderno. Nuestra misión es ayudarte a comprender las Escrituras, aplicar sus lecciones en tu vida y encontrar inspiración para tu viaje espiritual. Dirige Rodolfo Bárcenas. Comencemos. Que Dios lo bendiga abundantemente. Agradecemos a Dios este tiempo que estamos separando para iniciar estos estudios bíblicos. En este día saludo muy cordialmente a todos mis hermanos suscriptores, a toda la familia de Un Encuentro con Jesús que semana tras semana nos acompañan en estos estudios bíblicos, porque la palabra de Dios es, como dice, es útil para instruir, para redarguir, para corregir. Es tan importante, por eso que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y creemos que cuanto más estudiamos la palabra, vamos a ser más sabios espiritualmente, vamos a saber tener un discernimiento especial para caminar en estos tiempos, ¿sí? Así que hoy nos toca ver el capítulo 4 de Gálatas, donde habla Pablo. Es un pasaje profundamente emocional, ¿no? y teológico, donde el apóstol Pablo en este capítulo continúa su defensa apasionada del Evangelio de la Gracia. Él hace esta defensa, ¿no? Este capítulo, Pablo apela al corazón de los creyentes, recordándoles que su identidad está en Cristo y advirtiéndoles el peligro de volverse otra vez a la esclavitud de la ley. Mire usted, hermano, esta situación tan realmente preocupante para Pablo, que era el que se preocupaba tanto por la iglesia de Cristo, ¿no? El capítulo, hermanos, 4 se abre con una analogía poderosa. La analogía es esta, que se trata de un heredero menor de edad, aunque este es dueño de todo, mientras es niño, vive como si fuera un siervo, bajo tutores y curadores, ¿no? Hasta el tiempo señalado por el Padre. De la misma forma, Pablo dice que nosotros antes de Cristo estábamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo, sin la libertad que hoy tenemos en el Hijo, ¿no? Hoy somos libres de toda esa esclavitud. Pero entonces irrumpe la gracia, una de las declaraciones más bellas de todo el Nuevo Testamento, la gracia. Porque por gracia somos salvos, no por obras, ¿verdad? Y menciona, ¿no?, que pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Las palabras están en este capítulo 4. Por eso es importante. Esto es un preámbulo a lo que nosotros luego vamos a estar escuchando a dos oradores que comparten y resumen este capítulo 4 de Gálatas. En este capítulo 4, Pablo nos demuestra el propósito glorioso de la encarnación de Cristo, ¿no? Liberarnos de la esclavitud y hacernos hijos. Mire usted. Y no solo hijos en nombre, sino en experiencia real. Porque Dios ha enviado a nuestros corazones, dice, el Espíritu de su Hijo, por el cual podemos clamar, Abba, Padre. Es el Espíritu de su Hijo que puso en nosotros. Esto revela una relación íntima, ¿no? No religiosa ni legalista, sino familiar, amorosa, espiritual, porque Cristo vive en nosotros, así como el Espíritu Santo. Luego, Pablo va a expresar a través de estos versículos de este capítulo 4 su profunda preocupación pastoral. Él ha sido realmente un verdadero pastor. Se preocupaba, sufría, se exponía su vida por causa del Evangelio. O sea, era realmente una profunda preocupación.
Y esto le lleva a temer que los Gálatas, que la iglesia en Galacia las iglesias en Galacia están regresando a la esclavitud, ¿no? Observando días, meses, años, como si la justificación dependiera de todo esto, ¿no? Y les ruega a Pablo en esta carta, como un padre que ha sufrido por ellos, temiendo que su trabajo entre ellos haya sido en vano. Les empieza a rogar de que se den cuenta de esta situación. Dentro de este capítulo 4 hay una sección conmovedora, ¿no? Y recuerda la manera en que los Gálatas, les recuerda, ¿no? Que los Gálatas los recibieron con amor, ¿no? Con amor y hospitalidad cuando él estaba enfermo. Y se pregunta, ¿por qué ahora parecen considerarlo enemigo solo por decirles la verdad? Y esto pasa, ¿no? Que cuando uno dice la verdad, a veces la verdad duele y nos conseguimos enemigos cuando decimos la verdad como está escrito en la palabra de Dios. Y no podemos adornarla, no podemos suavizarla, ¿verdad? Entonces se hacen enemigos, ¿no? Pablo por ellos porque les dice la verdad. Aquí vemos un Pablo humano, dolido por su fiel a su convicción, ¿no? Porque así como Jesús, como hombre, sentía hambre, dolor, sentía tristeza, Pablo también no era un superhombre, ¿no? Finalmente Pablo utiliza una alegoría del Antiguo Testamento para cerrar su argumento de todo esto que les estaba hablando. Y él utiliza la historia de Agar e Ismael frente a Sara e Isaac, ¿no? Historia tremenda. Y todo esto podríamos decir que fue una mala decisión de Abraham, que no supo esperar a Dios, ¿no? Y vemos que Agar representa el pacto de la esclavitud, Agar, o sea, la ley. Y Sara, el pacto de la promesa, la gracia. Ismael, como ustedes saben ya, nació según la carne. Isaac, según la promesa. Dios había prometido a Abraham darle un hijo. Pero por apresurado, sabía que era viejo y todo lo demás. También por el consejo de su esposa, ¿por qué no tienes un hijo con una de las sirvientas, podríamos decir? Y eso fue lo que pasó, ¿no? Las esclavas, ¿no? Así Pablo declara que los creyentes no son hijos de la esclava, sino hijos de la libre, o sea, de Sara. Y por tanto, según esta analogía, no deben volver a vivir bajo esclavitud. Este capítulo por eso nos recuerda, hermanos, que la vida cristiana hoy no se basa en esfuerzos humanos, no por obras, dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe. Es por gracia. No es esfuerzo humano, reglas o méritos personales, sino, hermanos, en la identidad como hijos redimidos por Cristo, guiados por el Espíritu y herederos de la promesa. Mire usted. Ahora, con esta perspectiva en mente, con este preámbulo de lo que se va a tratar este capítulo 4, vamos a dar paso a nuestros oradores para que nos ayuden a entender con más profundidad en esta charla, en este mensaje, en este estudio de este capítulo 4, que sea de un poderoso mensaje de libertad, filiación divina y gracia, para que cada uno podamos entender lo que quiso decir Pablo. Ponte cómodo. Si quieres tener un lápiz, un papel y lápiz para hacer tus apuntes, ponte cómodo y no te separes de la pantalla, ¿no? Te invitamos a quedarte con nosotros, a abrir tu corazón y recordar que en Cristo, esto es importante, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. Vamos ya
a este desarrollo del capítulo 4 de Gálatas. Bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a explorar una reflexión muy profunda sobre la herencia y la libertad en el ámbito espiritual. Sí, claro. ¿Podrías explicarnos ese tema de la herencia que se compara con la situación de los niños? Claro, lo que se dice es que, imagina que un padre deja una herencia, pero sus hijos, al ser tan pequeños, están en una especie de esclavitud, pues no pueden hacer uso de ella hasta que crezcan. Es decir, ellos son los verdaderos dueños, pero necesitan esperar y obedecer a sus tutores. Eso suena realmente impactante. Entonces, la idea es que antes de madurar estamos limitados, ¿cierto? Exacto, es como una comparación para ilustrar nuestra situación ante los principios espirituales básicos de este mundo. Antes de conocer a Cristo, éramos, ya sabes, como niños o esclavos de esas normas. No teníamos la libertad plena que se nos prometía. Entonces, ¿cuándo entra en escena ese cambio radical? Pues mira, la idea es que cuando se cumplió el tiempo establecido por el Padre, Dios mandó a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Es decir, Cristo vino a comprar nuestra libertad para que dejáramos de ser esclavos y pasáramos a ser hijos adoptivos de Dios. Interesante, pero ¿cómo es ese proceso de liberación? Pues primero es como un cambio de estatus total. Antes se estaba atado a la ley, pero entonces se recibe el espíritu del Hijo en el corazón y se nos llama a decir Abba, Padre, lo cual simboliza esa nueva y cercana relación con Dios. Y de esta forma ya no somos esclavos, sino coherederos de la promesa. Es como pasar de la dependencia total a una libertad real. Correcto, y es un tema central en la carta, pues se ve la preocupación de Pablo por los Gálatas. Está inquieto porque, después de conocer esta libertad, algunos están volviendo a dejarse llevar por normas y rituales que los vuelven a esclavizar espiritualmente. Suena como una especie de reprimenda, pero cargada de mucho cariño y preocupación. Exacto. Pablo les recuerda cómo, antes de conocer a Dios, los gentiles eran esclavos de supuestos dioses, esos principios débiles e inútiles que no les permiten la verdadera libertad. Y les advierte, si vuelven a esos caminos, arriesgan el arduo trabajo hecho para alcanzar esa libertad. Es un llamado a mantener esa libertad que se recibe con la fe en Cristo. Una invitación a no retroceder en el camino espiritual. Así es, y además hay otra comparación muy interesante, la de los dos hijos de Abraham. Claro, eso se refiere a lo de Agar y Sara, ¿verdad? Exactamente. Se utiliza la historia de Abraham para ilustrar los dos pactos de Dios. Agar, la mujer esclava, simboliza la ley en el monte Sinaí, aquello que nos encadena, mientras que Sara, la mujer libre, representa la Jerusalén celestial, o sea, la libertad y la verdadera promesa de Dios. Entonces, si uno se queda aferrado a las normas que representan a Agar, estaría aferrándose a una esclavitud antigua, ¿es correcto? Así es. La ley, como se entiende en esta analogía, es un lazo que en un principio tenía su función. Pero una vez que se cumple el tiempo, Dios nos invita a romper con esa esclavitud para adoptar la libertad que, ya sabes, se representa en el pacto con Sara. Pero, para ser honesto, no estoy del todo seguro. ¿Acaso es tan blanco y negro? ¿O no crees que a veces estas reglas tienen algo de valor? Bueno, ese es un punto crucial. Aunque la ley tenía su función en un contexto muy específico, el argumento es que ya no es suficiente para alcanzar la verdadera liberación. Es como si la ley fuera un andamiaje temporal que Dios reemplaza con un fundamento sólido basado en la gracia. Entiendo, pero ¿no crees que a veces esa transición puede ser complicada para los que han vivido toda su vida bajo esas reglas? Tienes razón, es un proceso que implica romper con tradiciones arraigadas. Pablo mismo, con cierto dolor, recuerda cómo al principio lo recibieron con cariño, aun cuando estaba enfermo. Esa acogida era sincera, pero luego, al ver su mensaje de libertad, se empeñaron en volver a
buscar el favor de Dios a través de reglas estrictas. Me recuerda a cuando uno crece y ya no necesita la protección de esas reglas de niñera, sino que se debe guiar por la madurez personal y la fe sincera. Exactamente, es una forma de decir que en la madurez espiritual, nuestra relación con Dios se basa en el amor y no en el mero cumplimiento de rituales. Sí, Así, somos llamados a vivir libremente y en plenitud. y lo que me impresiona es cómo esta metáfora se vuelve tan personal. Es decir, somos herederos de una promesa sin reservas, pero también tenemos la responsabilidad de mantener esa libertad una vez alcanzada. Claro, y esa responsabilidad se convierte en una especie de viaje continuo. No es solo recibir la libertad, sino vivirla, cuidándola y asegurándose de que no se convierta en una prisión, como ocurría bajo los viejos preceptos. ¿Y a qué se debe esta tendencia a volver a las cadenas antiguas? ¿Las tradiciones son tan poderosas? Es algo complicado. Las tradiciones y las leyes, por muy útiles que hayan sido, tienen un fuerte arraigo cultural y emocional. Pero Pablo nos invita a, ya sabes, no caer en la trampa de aquellos falsos maestros que quieren aislarnos y hacernos volver a esos métodos. Es una urgencia por mantener el mensaje de libertad. Entonces, el mensaje clave es abrazar la libertad que hemos recibido a través de Cristo y dejar atrás lo que nos encadena. Exacto, y esa libertad no es simplemente un permiso, sino un llamado a una vida en la que se manifieste el amor y la verdad espiritual sin quedar atrapados en normas que en realidad son limitantes. Es fascinante cómo estos textos nos hacen cuestionar la evolución de nuestros propios sistemas de creencias, ¿no crees? Definitivamente es un recordatorio potente de que la fe se basa en una libertad viva y en una relación personal con Dios y no en una rigidez legal. No debemos permitir claro. que nos encierren de nuevo en estructuras que, aunque parecen seguras, pueden en realidad alejarnos del camino de la libertad. Me agrada esa perspectiva. No se trata de rechazar todo lo tradicional, sino de reconocer lo que realmente nutre nuestra relación con lo divino, y lo que, por el contrario, nos mantiene en jaula. Así es. Hablamos de una evolución del entendimiento espiritual, donde la madurez se traduce en dejar atrás las cadenas y abrazar un nuevo pacto, uno basado en la promesa y en el espíritu. Sin embargo, me gustaría desafiar un poco ese punto. ¿No sería muy idealista pensar que ya una vez alcanzada esta libertad, el camino siempre será tan claro? A veces, las presiones culturales y sociales vuelven a imponernos reglas. Es cierto, y quizá es un reto constante. La tentación de volver a lo conocido, a esas reglas materiales y superficiales, es fuerte. Pero precisamente el llamado es a estar alerta, a reconocer cuándo esos límites se transforman en una prisión espiritual y a reafirmar nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Ese llamado a la vigilancia y a la autenticidad es lo que realmente resuena en el mensaje. Así, en resumen, se nos invita a vivir a la luz de la libertad que se nos ha dado, a no retroceder a la esclavitud de antiguas leyes y a recordar que la verdadera herencia es ser parte de la familia divina. Definitivamente. Es todo un reto y una bendición a la vez. Y esa visión, esa transformación, también implica reconocer que la madurez espiritual es un camino, no un destino fijo. Exacto, es un proceso continuo. Es como construir cada día una relación más profunda con esa libertad que se nos ha otorgado mediante la fe, el amor y la acción. Es un viaje hacia la verdadera plenitud. Me impresiona cómo estos conceptos trascienden épocas y culturas, siendo tan relevantes para la vida actual. Claro, porque nos invita a cuestionar todos los aspectos de nuestra existencia, a dejar de lado las limitaciones impuestas y a abrazar un estilo de vida donde el amor y la libertad no tienen barreras. Exacto. Y esa es una lección fundamental, especialmente en tiempos donde muchas voces intentan volvernos a encerrar en moldes ya desgastados. Sin duda, la invitación es a discernir, a reconocer qué prácticas nutren realmente nuestra espiritualidad y cuáles, en cambio, nos mantienen atados a un pasado
que ya Sí, no ya. es relevante para nuestra evolución. Creo que esta conversación nos ha permitido ver que la verdadera libertad se logra cuando entendemos que, siendo hijos adoptivos de Dios, nuestra herencia es algo vivo, dinámico y lleno de amor. Exacto, y un recordatorio constante de que la fe no es un simple cumplimiento de reglas, sino un compromiso de vivir en una verdad que nos libera y nos impulsa a crecer cada día. Y me hace reflexionar sobre cómo aplicar estos principios en nuestras comunidades y en nuestra vida diaria, sin caer en extremos ni en la complacencia. Seguro es un llamado a adoptar una actitud de discernimiento y compromiso, donde el amor y la libertad sean la guía, y seamos conscientes de que cada pequeño acto cuenta en la construcción de esa vida Sí, muy en cierto. plenitud. Ha sido un diálogo muy enriquecedor, lleno de matices que nos invitan a pensar y a vivir de una manera más auténtica y liberada. Exacto. Siempre es un placer reflexionar sobre estos temas y recordar que la verdadera herencia es la libertad que recibimos y la responsabilidad de vivir en ella día a día. Sin duda. Gracias por este espacio y por compartir estas ideas tan profundas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a Dios, hermanos, que estos estudios que estamos teniendo del libro de Gálatas nos están abriendo el panorama. Nos estamos dando cuenta que ya no tenemos que vivir bajo la ley. No por obras, sino estamos viviendo en tiempos de gracia, de la gracia de Dios. Así que agradecidos, hermanos, por este tiempo, porque cada día vamos conociendo un poquito más de la palabra de Dios, la cual nos va a ayudar a ser sabios, la cual nos va a ayudar para que podamos seguir adelante en nuestro caminar como cristianos. Hasta aquí ha sido realmente este estudio de este capítulo 4, un capítulo muy hermoso donde habla acerca de Sara, de Agar, estas analogías de este niño tan pequeñito que cuando era niño tenía que depender de sus padres, de tutor. Bueno, pero creemos que todas estas cosas tenemos que aprenderlas, ¿no? De alguna manera, estas cartas que Pablo escribió a la iglesia son realmente edificantes y nos aclara el panorama en cuanto a nuestra vida como cristianos. Los espero la próxima semana con el capítulo 5 de Gálatas. No se olvide que semana tras semana estamos editando y publicando estos capítulos que realmente van a ser de gran bendición para su vida espiritual. Usted como estudiante, como discípulo del Señor, tiene que capacitarse cada día. Gracias a Dios por todo este tiempo. Les agradecemos su cordial atención en este día y los esperamos la próxima semana con un nuevo capítulo del libro de Pablo a las iglesias en Galacia. Que Dios lo bendiga. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.